Suzanne, I think we have something in common. Suzanne. Jimmy. Howard, hey. Congratulations. You're back in the saddle. Yeah. So, Saul Goodman? Yeah, that's me. Better Call Saul es una serie que a través de su lenguaje visual puede comunicarte sensaciones de personajes, emociones, hablar del futuro o del pasado, así como ser sutilmente expresiva en cuanto a las motivaciones de los personajes y el rumbo actual de la historia. La narrativa depende de esta misma cinematografía para enfatizar y guiar el rumbo de los acontecimientos y asimismo la línea argumental. El uso de colores al momento de comunicar un mensaje de forma visual es práctica común y necesaria dentro del cine y en este caso la televisión. La forma y la repetición logran transmitir en el espectador cierta información necesaria. Por ejemplo, antes de adentrarnos en lo principal, nosotros comenzamos asociando a Jimmy McGill con ciertos colores, bastante diferentes a lo que conocimos en Breaking Bad. Okay, and you got a grand total of 2. Option A, Brandon takes the deal. Option B, Brandon goes up to the penitentiary and gets his rectum resized about yay big. Sin embargo, a lo largo de las temporadas comenzamos a notar su transición hacia nuevos colores. Es entonces cuando nuestra asociación evoluciona y nos transmite algo diferente. El uso de colores en el traje de Saul Goodman no solo nos dice que ha sido el inicio del alter ego de Jimmy McGill, sino que el personaje y las acciones que haga a partir de ahí serán dictadas por un modus operandi de moralidad flexible, dispuesto a manipular el concepto de la ley a su conveniencia y cuyo principal motivante, más allá de sus clientes excéntricos y en muchos casos criminales, incluso más allá que el dinero, es la diversión, euforia y pasión que le genera a nuestro protagonista el no seguir las reglas y hacer las cosas a su forma para que éstas eventualmente salgan excelentemente bien. Wait, Jimmy, what? It's all good, man. En un mundo en el que la ley es tajante, dura, inamovible y ciega, Saul Goodman se viste cual payaso colorido, con lujo, extravagancia y exageración, para restregarles a estos agentes trajeados que se burla de ellos en su cara, y que lo hace tan bien que ellos mismos no lo notan, y lo consideran un mero chiste. Pipes. Well, of course it's a bagpipes. It's a bagpipes and it's the not flushing and this optical migraine you call a business suit. It's about... Hablando un poco más a fondo, con el fin de estructurar los colores, podemos apoyarnos en lo que los creadores ya nos están presentando. Vamos a comenzar con el amarillo. Por la analogía de la videograbadora y el VHS en las intros, podríamos aventurarnos a decir que lo que nos plantea en un principio es un recuerdo, una memoria que se reproduce para nuestra conveniencia, como una aceptación por parte del espectador, en el que la misma serie es consciente de que nosotros somos eso mismo, espectadores. O quizá que estos recuerdos son reproducidos en la mente de nuestro personaje principal, exponiendo algo que en su momento tendrá mayor relevancia, los arrepentimientos. La mayoría de los eventos presentados ocurren entre los años 2002 y 2004, los últimos años del entonces estándar sistema de video doméstico o VHS, antes de su descontinuación definitiva en el 2006. Entendiendo de mejor manera la analogía, podemos considerar esta línea temporal como el pasado de nuestros protagonistas, o mejor dicho de nuestro protagonista, James Morgan McGill. Pero si el pasado es nuestra línea temporal principal, ¿qué hay de la segunda línea que ocurre casi de manera inmediata, pero antes? Fine. Don't listen to me. You never listen. El azul. En esta línea de tiempo presenciamos el origen de lo que se convertiría en el status quo de nuestros personajes, sus dinámicas, motivaciones y sobre todo, las primeras acciones o eventos que los marcarían a lo largo de su vida. En el caso de Jimmy y Kim, nos remonta incluso hasta sus días de infancia, en donde Jimmy aprende a partir de su padre que en el mundo puede ser una oveja o un lobo, y Kim, siendo la hija de una madre soltera y alcohólica, entiende que puede igualmente tomar esta misma decisión. Wolves and sheep. Huh? Nothing. Asimismo, presenciamos más a fondo la dinámica principal de la relación entre Chuck y Jimmy, la envidia y el rencor de Chuck hacia su hermano, como la idea de Sleeping Jimmy fue llevada hacia un extremo
en el cual, gracias a Chuck, la vida de Jimmy se tornaría hacia el derecho, y los inicios de las consecuencias de esta decisión. Y es justo el punto que quiero hacer. Aquí vemos esbozos de la creación de nuestros personajes, las causalidades que los dejaron en donde los conocemos en primer lugar, los indicios de su personalidad y los elementos que influencian su toma de decisiones. Siguiendo con esta idea, la decisión de utilizar una paleta de colores fría y predominantemente azul es utilizada no solo para enfatizar lo ya mencionado, sino para envolverlos en un tono que representa una idea principal. La moral de nuestros personajes está en proceso de creación y por lo tanto no está arraigada a algo en específico. Nuestros personajes parten de una realidad de infancia fría y hasta cierto punto hostil dentro de lo sutil. Tratan de tomar las mejores decisiones, pero no tienen idea de lo que buscan o hacia dónde van. Pero aún así, es en donde más pura y claramente podemos verlos. Una idea bien encapsulada, un concepto en desarrollo que desde sus inicios ya se puede vislumbrar de qué va, quién es y qué quiere. Sirve para que uno como espectador no solo genere empatía, sino que entienda de manera más simple y cruda quién es el personaje antes de verlo como lo conocimos. Ahora, ya hablamos del uso de ambos colores para representar no solo una temporalidad, sino la profundidad en la narrativa y en los personajes. Pero ahora, ¿qué pasa cuando hay una ausencia de colores? ¿Qué pasa cuando en lugar de eso hay una escala de grises? Cuando por primera vez nos es presentado este concepto es a partir de la vida cotidiana del entonces nombrado Gene Cathabick, un gerente de Cinnabon en un centro comercial de Omaha. Todo parece relativamente normal y sencillo, pero hay algo extraño, sobre todo en la paranoia de nuestro protagonista al pensar que está siendo observado. No es hasta que Gene llega a su casa y está en completa soledad e intimidad que, después de servirse un trago, sentarse frente al televisor y cambiar de canales sin encontrar nada relevante, se levanta. Mira por la ventana, preservando esta paranoia como si fuera a hacer algo prohibido. Él saca de una caja de lo que parecen ser recuerdos un VHS sin título. Redirigiéndose hacia el televisor, inserta el VHS en un reproductor. Algo inusual considerando que estamos en el año 2010, donde los VHS llevaban 4 años de ser descontinuados. Cathabick se sienta y comienza a reproducir el VHS. A partir de solo el sonido, escuchamos lo que parecen ser una serie de anuncios del entonces abogado Saul Goodman, diciendo su célebre frase: Better Call Saul. The guy at the station said he's never seen so many star wipes in a row. It's never been done. Saul Goodman. Yeah, it's like, it's all good, man. That guy has a lot of energy. It's just a name. Solo podemos observar los gestos de nuestro personaje, sutiles, casi inexistentes, pero pueden ser percibidos como melancólicos, cargados de añoranza quizá, nostalgia o tal vez un poco de tristeza. La cámara se posiciona frente a él y mientras se acerca podemos percibir en el reflejo de sus lentes, al televisor y a los anuncios, pero algo inusual está sucediendo. A pesar de lo poco perceptibles que parecen, estos están a color, resaltando mayormente tonos amarillos, naranjas y hasta rojos. Y he ahí un hombre que comienza a recordar épocas pasadas en donde podemos percibir de mejor manera sus propios pensamientos y emociones, todo dentro de lo ambiguo de la escena. Y ese es el tono que se busca establecer desde la primera secuencia en el primer episodio de Better Call Saul. Partimos desde una atmósfera desolada, fría, enfatizada aún más por la temporada invernal y la nieve, donde algo mayormente importante ha ocurrido que dejó a nuestro protagonista en un estado de constante paranoia y disociación, que se disfraza con tareas y diálogos simples, cotidianos y casi repetitivos. Nuestro protagonista experimenta su realidad como si estuviera en un estado de adormecimiento, contrastado con un estado de alerta casi permanente, esperando a que algo pase, algo que no está seguro qué pudiera ser. Es a partir de este tono que el acto de ver este contenido es tan importante y resaltado por el color, en una atmósfera de blanco y negro, porque literalmente el acto de recordar se desarrolla a partir de los comerciales, los cuales representan una pequeña parte de un todo, una sinécdoque que engloba todo lo demás y por lo tanto le trae a su vida esto añorado, pero que no es del todo agradable, porque precisamente así pueden tornarse los recuerdos,
ya que ellos pueden estar cargados de una cantidad abrumadora de emociones, sentimientos y pensamientos que parten de algo pequeño. Es aquí donde la serie también establece, junto con las intros de los episodios, que lo que estamos por ver es justo todo lo que le provoca a Jin ver estos simples comerciales. Todos estos recuerdos que parecían perdidos dentro de toda esta nueva vida. Quien es y fue en realidad antes de que todo se perdiera y se fuera al carajo. Antes de que Jin fuera Saul. Cuando era Jimmy McGill. Avanzando un poco más en el episodio, después de la intro, de la cual hablaré un poco más adelante, nos topamos con algo bastante peculiar. Lo primero que vemos es una insignia del segundo distrito jurídico del estado de Nuevo México. Esto no solo funciona para situar a la audiencia en el lugar en el que está, lo cual más adelante será evidente y específico que es un palacio de justicia, sino que también podemos observar la palabra aequitas, un concepto de latín que significa justicia, equidad, conformidad, simetría o rectitud. Es el origen de la palabra en español equidad. En la antigua Roma podría referirse ya sea al concepto legal de equidad o a la justicia entre individuos. Y es que este es el tema fundamental que regirá toda la serie, no solo porque nuestro protagonista y gran parte de nuestros personajes principales son abogados y por ende se mueven dentro de un sistema de justicia, sino que, a lo largo de la serie, nuestros personajes y en especial nuestro protagonista experimentará cambios, divergencias y consecuencias a partir de lo que se considera como justicia, lo cual claramente está relacionado con la moral. Yeah, did you see those suckers? That one asshole was crying. He had actual tears. Jesus, Kim. Esta toma es conocida como insert, la cual cumple la función de enfocar la atención del espectador en un detalle en particular. Tomas como esta están regadas a lo largo de esta misma secuencia y auguran tanto el estilo de la narrativa audiovisual a lo largo de las temporadas, como lo importante que serán los detalles para esta misma. Detalles presentados en su mayoría como figuras retóricas, en específico sinécdoques. La cámara entonces se mueve hacia abajo revelando a quien parece ser el juez. Veremos cómo estos movimientos de cámara serán escasos a lo largo de la secuencia, también de la serie. De ahí seguimos con un plano general, en donde podemos observar a la mayoría de involucrados en la corte, comenzando por la reportera de corte con un plano medio, la cual es la persona que anota todo lo que todos dicen en el tribunal. De ahí la máquina de escribir. Al fondo vemos al jurado, un grupo de personas que vienen al tribunal para escuchar cada lado del conflicto. Ellos deciden cómo se resolverá el desacuerdo. De ahí podemos observar a lo que parece ser una de las partes representadas, en este caso 3 jóvenes, sin embargo, sin señal de su representante legal o abogado. En la siguiente toma podemos observar a 2 de estos representantes legales. A falta de algún individuo representado, ellos pueden estar representando al Estado. Uno de ellos incluso parece estar escribiendo algo importante. Sin embargo, con el uso de otro insert, descubrimos que simplemente está dibujando. De ahí pasamos a otra toma en la que vemos al alguacil, el cual se asegura de que las personas que acuden al tribunal obedezcan las reglas. El alguacil es un agente de policía especial exclusivamente para el tribunal. Es por eso que vemos como el juez, después de mirar su reloj, le da una orden con un gesto. Entonces, el alguacil se levanta y se dirige a algún lugar fuera del tribunal. De ahí pasamos a una toma en una esquina de un baño, donde el sol se proyecta en los mosaicos reflejando indirectamente y proyectando lo que parecieran barrotes de una celda. Asimismo, observamos una sombra y los primeros indicios de diálogo en el casi minuto y medio de lo que va de la secuencia. El diálogo, aunque inaudible, continúa y pasamos a otra toma, ahora de los lavabos y las jaboneras, en donde una gota cae de una de ellas. Al fondo, desenfocada, está la sombra del mismo sujeto que continúa moviéndose. De ahí, seguimos a una toma a nivel de piso en donde podemos observar la parte de abajo de un mingitorio, los mosaicos y por fin, los zapatos de este sujeto. Sin embargo, estos mismos desenfocados en contraposición con los demás objetos. La toma siguiente muestra otra especie de insert, en donde nuestro sujeto está desenfocado proyectando una sombra prominente y nuestra atención llevada a una pastilla de baño, la cual se da a entender que se salió del mingitorio más cercano por el agua regada, o al menos eso parece ser agua.
Continuamos entonces a una toma en donde la cámara se sitúa detrás de la palanca del mingitorio y frente a nuestro sujeto, ahora enfocado, en donde podemos observar de mejor manera sus ademanes, así como escuchar con mayor claridad sus palabras. Es entonces cuando entendemos que él está ensayando un discurso para el tribunal. La toma, sin embargo, no nos permite aún observar su rostro. Es entonces cuando, sin la cámara moverse, el enfoque cambia, siguiendo la acción del fondo, en donde la puerta se abre y descubrimos al alguacil de antes. Sin embargo, nuestro sujeto no lo nota, lo que nos lleva a la siguiente toma, la cual ya es un plano general de todo el espacio, en donde podemos observar todos los elementos vistos anteriormente y su posición dentro de este. Nuestro sujeto de espaldas continúa ensayando y sin revelar su rostro. El alguacil entonces lo llama y este voltea. Sin embargo, la cámara se posiciona en lo que se conoce como una toma cenital, en simetría con los urinales y aún sin revelar el rostro de nuestro individuo. Este termina de ensayar y sale del cuadro. Oh, to be 19 again. Esta secuencia particular me parece excelente para entender el tono y estilo de la serie. Además de lo ya mencionado, podemos resaltar el uso de elementos aislados que poco a poco van creando una imagen completa, así como resaltan la importancia no solo del espacio para los protagonistas, sino del contexto en general. Igualmente, es cierto que la serie expone desde este punto al espectador el ritmo y dinámica que planteará, con un ritmo lento pero que garantiza un contexto y una intención, ya sea hacia la narrativa audiovisual o hacia entender mejor a los personajes. Lo que me lleva a mencionar una última característica resaltable de esta secuencia: el espacio. El protagonista está ausente en un baño descuidado de la corte, con alto contraste por la iluminación del sol entrando en este lugar íntimo, no muy agradable y lleno de oscuridad, que deja entrever su dinámica interna y sus métodos en cuanto a procesos jurídicos y últimamente su moralidad. Yo soy abogado. El desierto juega un papel fundamental en lo que respecta al uso del espacio en la serie. Incluso cuando nuestros personajes están en interiores, se mantiene una estética consistente de tonos cálidos en cuanto al mobiliario. Asimismo, el uso de decoración, ya sea en cuadros o pinturas, reiteran la realidad de que nuestros personajes se encuentran en un área rodeada de desiertos. Otro elemento es el uso del sol, ya sea para generar altos contrastes, deslumbrar a nuestros personajes o simplemente como un elemento prevaleciente casi en cualquier momento. Claramente todos estos elementos se utilizan de manera orgánica y realista dentro de la narrativa, técnica que puede provocar que pasen desapercibidos debido a la asimilación lógica que uno como espectador tiende a hacer. Nuestros personajes están en Nuevo México hay desiertos, y en los desiertos predomina el sol. Pero ¿cuál podría ser el significado más allá de situar nuestra historia en un espacio en particular? Get up. Principalmente, es necesario resaltar que el simple hecho de dotar a nuestros personajes de un espacio local y particular es algo tan importante, más no evidente, ya que muchas veces no es tomado en cuenta por los realizadores. Por ejemplo, Guillermo del Toro menciona: las películas, para ser universales, tienen que ser muy locales. Tienen que tener todo el detalle, toda la peculiaridad de un lugar y un tiempo, y entonces es universal. Si bien ya vimos cómo el tiempo en el que se desarrolla la historia es un elemento clave, otro central también es el espacio. El estado de Nuevo México se encuentra en un lugar bastante peculiar. Por un lado está en medio de Arizona y Texas, dos estados con climas altamente soleados. Arizona incluso contando con la extensión del desierto de Sonora, y Texas, representante de la cultura cowboy estadounidense. Por otro lado, este estado también se encuentra colindando con México, lugar en el que se encuentran los narcotraficantes y cárteles, quienes pasan ilegalmente droga a Estados Unidos, principalmente cocaína, para después ser distribuida por kingpins a lo largo del país. Considerando que este aspecto siempre ha sido un conflicto directo y antiguo entre Estados Unidos y México, abarcando intereses tanto económicos como políticos, ya nos podemos ir dando una idea de lo que realmente podría representar el desierto para los fines de esta historia, y por coincidente, para nuestros personajes: el peligro latente. Yo soy abogado. Yo soy abogado. Yo soy abogado. Abogado. Abogado.
Es interesante cómo existe una especie de subversión de lo que suele relacionarse con los tonos cálidos, el exterior y el sol. Elementos que pueden ser utilizados para transmitir emociones o sensaciones de seguridad, paz y tranquilidad. Aquí, cuando nuestros personajes se encuentran en el exterior, se encuentran en un mundo hostil y peligroso. Suelen estar expuestos y vulnerables, o bien experimentar situaciones de conflicto, que en el peor de los casos son violencia extrema. Si bien no siempre se da durante el día, con la presencia constante de el sol, el desierto, la posición de la cámara y el diseño de producción, se genera en el espectador una sensación de peligro e inquietud constante. Algo muy similar en lo que, por ejemplo, en Game of Thrones sucede con el frío y la nieve. Do the dead frighten you? O un ejemplo más cercano, lo que hace Ari Aster en Midsommar. De todas las escenas que tratan este ambiente hostil, violento y, en el mejor de los casos, inquietante, existe una que podría ser interesante de mirar. That'd be a mistake. This discussion serves no purpose. Se trata de la última del episodio llamado Winner, de la 4ª temporada, en el que presenciamos un desgarrador momento en el que Mike es forzado a terminar con la vida de Warner. Si bien, en la correlación que estamos haciendo, este puede ser catalogado como un movimiento violento más, la realidad es que Mike, que es un personaje con un trauma latente que lo hizo cerrarse al mundo y llevar una vida aislada con pocas personas en su vida con las cuales él puede mantener cercanía y un vínculo, esta siendo su nuera Stacy y su nieta Kylie, encuentra en Werner una amistad genuina e inesperada. Y es esta misma amistad la que hace que Mike se ofrezca a ser él quien dé el tiro de gracia, después de que Ziegler cruzara un punto de no retorno. Aquí, el desierto cumple un papel un tanto diferente, no solo por el hecho de que sea de noche, sino que si bien se sabe que ocurrirá un asesinato, el irnos acercando a lo largo de varios episodios a lo que auguraba este desenlace y el manejo del tono, junto con los diálogos y las actuaciones, provocan en el espectador no solo un sentimiento de frustración, dolor y arrepentimiento por parte de Mike, sino que también tristeza, melancolía y resignación. Is there no other way, truly? Que eventualmente desembocan en un wide shot de nuestros personajes en la oscuridad del frío desierto, un destello y el sonido de un disparo ahogado y lejano. Ahora contrastemos esta escena con el episodio Bangman de la temporada 5. Jimmy está realizando una misión en la cual él no alcanza a asimilar su nivel de peligro, debido a que todo ha salido relativamente tranquilo, después de recolectar la bolsa con billetes de los gemelos Salamanca y en su trayecto de vuelta, y de haber desperdiciado una cantidad considerable de agua, manejando por el desierto con un sol abrasante, su tranquilidad es aplastada por una emboscada de un grupo armado en múltiples vehículos que le cortan el paso. Es entonces cuando la cámara se vuelve parte de los elementos en juego. A partir del uso de la cámara en mano o Steadicam, el espectador es puesto en un casi punto de vista de Jimmy. La cámara comienza a seguir en una secuencia frenética y caótica, cargada de disparos, sangre y violencia en la que Jimmy no puede más que reaccionar, o no reaccionar, con su vida dependiendo enteramente de un elemento ajeno, un tirador misterioso a lo lejos. Los sonidos se distorsionan y la cámara se mueve inestablemente, todo para emular la transición de emociones de nuestro protagonista y su eventual e inminente shock al terminar el tiroteo. El hecho de que la cámara sea fija durante la mayoría de las escenas de la serie hace que cuando se rompe este patrón, el espectador salga de un estado de confort preestablecido hacia formar parte activa de la situación. Por eso que conforme el sonido se normaliza, la cámara vuelve a las tomas fijas y con esto, nuestro protagonista. You're in shock. You stay here and breathe. Es a partir de aquí que conocemos que el tirador misterioso era Mike y que el auto fue averiado por disparos. Observamos a partir de lo que resta del episodio una especie de mini odisea con Jimmy y Mike, los problemas por los que tienen que pasar y el eventual enfrentamiento
a un último peligro latente al acecho. Es aquí en donde Jimmy experimenta en carne propia los estragos y peripecias que envuelven al mundo al cual él mismo ha estado orbitando, interviniendo en mayor o menor medida a lo largo de las temporadas. Y es a partir de esta situación en particular que muchos de los eventos anteriores comienzan a tener consecuencias, y asimismo nuestros personajes empiezan a darse cuenta que están en el camino. En el caso de Kim, ella involucrándose directamente a entablar un diálogo cara a cara con Lalo Salamanca, debido a su preocupación por el paradero de Jimmy. And you got scared enough to come down here and talk to me. Y esta situación en particular la que desencadenaría que él mismo los visitara en su departamento en el episodio Plan and Execution, evento cumbre para nuestros personajes. Todo esto ilustrado en el episodio Bad Choice Road, en el diálogo de Mike con Jimmy. We all make our choices. And those choices, they put us on a road. Sometimes those choices seem small, but they put you on the road. You think about getting off, but eventually you're back on it.